Hay algunas fuerzas que integran esta boleta única que parecen más provinciales, otras que tienen una característica más nacional, que están más ligadas con fuerzas políticas nacionales. Hay algunos nombres que se reciclan, que se repiten, y lo que se advierte sobre todo hay mucha fragmentación, ¿no? 18 opciones son las que va a presentar la boleta única para las próximas elecciones legislativas. Una de estas alternativas es la que lidera Natalia de la Sota, quien integraba el bloque del peronismo cordobés, el bloque federal, y que hoy, en realidad ya desde hace un tiempo, diferenciándose de las decisiones de políticas que tomaba el peronismo cordobés, optó por presentar una lista propia en la que en el segundo lugar está el ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz, con quien estamos en contacto. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Hola, hola. Sí, te escuchamos, Marcelo, sí, entendiendo. Pablo, voy a hacer una explicación. Marcelo está con una dolencia de salud, con los costos que implican todos estos días de tener que hablar mucho, pero ha tenido la generosidad de mantener un diálogo que seguramente será más breve del que esperábamos y que podremos extender en otro momento, pero nos parecía muy valioso poder generar esta charla. Hago esta... Sí, Pablo, seguramente no nos vamos a poder dialogar un poco, acabo de tomar un poco de agua. Bueno, lo primero digo buenas tardes y gracias por la invitación, gracias a todo el equipo. Estuve en un congreso en Buenos Aires, tomé frío, un curso de matemática, y además he tenido muchas horas de clase en la semana. Y dialogando mucho también con mis compañeros del periodismo por el lanzamiento de esta opción, ¿no? Así que bueno, en realidad se debe a eso, al trabajo y al diálogo. Pero bueno, ya descansaremos el fin de semana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Necesario descanso seguramente. Marcelo, ¿por qué con Natalia de la Sota? ¿Qué es lo que te sedujo de esta experiencia que ha planteado Natalia de la Sota, pensando, digo, en el presente de la actual diputada, pero también en su historia política? Bueno, hay dos elementos participaron de nuestra definición y la definición personal en relación a la propuesta de Natalia de integrar la lista. La primera tiene que ver con un deseo de hace mucho tiempo, personal y de diversos colectivos de Córdoba y locales, de construir una alternativa que podría implicar la presentación de listas o no necesariamente. Y una alternativa a la perspectiva deshumanizante, a las políticas de ajuste que hoy lleva adelante el gobierno de Javier Milei, pero que además, si nos vamos a la historia reciente, también la podemos vincular con etapas anteriores. Pero estamos en un momento de exacerbación de estas lógicas del ajuste. Y en segundo lugar, precisamente porque tiene que ver con este primer planteo que te formulaba, la coherencia de Natalia de la Sota, que como grupo nosotros veníamos observando en relación a las tomas de posiciones frente justamente al despliegue de un gobierno nacional que no ha tenido ningún tipo de reparos de avanzar en contra de colectivos como jubilados, personas con discapacidad, con instituciones como las propias instituciones de educación en general, universitarias en particular, el desguace del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, esa coherencia para nosotros también fue decisiva en el momento que aceptamos integrar la lista. Y el tercer elemento, que también me parece importante y que define en buena medida como la identidad de la propuesta, es esta representación por sectores, por áreas de trabajo. Si ustedes observan en la nómina, está caracterizada precisamente por un lado, colectivos dañados, instituciones deterioradas, producto de las políticas de Milei, del gobierno nacional de Milei. Y también, por otro lado, dan cuenta de una historia que es personal, que es colectiva e institucional, vinculada
a estos perfiles. O sea, me estoy refiriendo Marta Lastra, concretamente vinculada a personas con discapacidad. O sea, en cada integrante de la lista hay una propuesta de una historia, una identidad y un colectivo. Entonces, también esa definición para nosotros fue muy, muy importante. Si no, tal vez no hubiéramos decidido participar. Marcelo, es cierto que Natalia de la Sota, como vos lo señalás, se opuso desde un principio, no votó la ley Bases, por ejemplo, cuando el resto de sus compañeros de bancada sí lo hacían, rechazó los ajustes a la discapacidad, a las jubilaciones y a las universidades, pero también formó parte durante mucho tiempo de una estructura política que se denominaba el cordobesismo, que fijó las políticas en Córdoba que hoy rechazan algunos sectores sociales que deciden acompañar en esta oportunidad a Natalia de la Sota. ¿Cambió esa mirada hacia la historia de la Sota? ¿O cómo ustedes ven ese proceso hasta este rol que actualmente ocupa la diputada nacional? Bueno, hay un proceso largo, ¿no?, en la historia de Córdoba, pero si nos situamos en una historia más corta, entre comillas, del cordobesismo, el cordobesismo fue, en algún sentido, reconfigurando sus identidades primeras, y va a tener una primera alianza con el gobierno de Macri, va a tener luego una fuerte alianza con el gobierno de Milei, y bueno, redefine su perfil hacia una suerte de centro-derecha. No digo que todo el cordobesismo sea lo mismo. Yo le decía a unos compañeros de Córdoba, de un canal de Córdoba, que hay experiencias muy interesantes dentro del justicialismo en términos formales, en provincia de Córdoba, por supuesto. Pero la hegemonía o las líneas de tendencia principales fueron definidas a partir de estas alianzas. O sea, cuando digo es Schiaretti Macri, es Schiaretti después Milei. Y ahí entonces donde aparece esta decisión, que es una decisión, primero, asentada en la valentía, me refiero a la decisión de Natalia de votar casi que en soledad, digo, en relación a su bloque, y por otro lado, también no solamente es el voto, sino la enunciación de la necesidad de construir un proyecto alternativo a esta propuesta, que la podemos caracterizar como de desolación, o sea, de pérdida de todo suelo humano. Entonces, hay un corte, en esa historia hay un corte, y ese corte es profundo. Entonces, lo valoramos, y cuando yo te comento que lo valoramos, no solamente me refiero a nuestro grupo, la decisión fue colectiva, no fue solamente individual, pero no me refiero a la del colectivo local donde estoy inserto, sino también una mirada de muchas representaciones institucionales del país, por ejemplo, vinculadas a universidades y a ciencia y tecnología, unas miradas muy conformes y muy cercanas a las decisiones de Natalia, por ejemplo, de resguardar la institucionalidad de una institución tan importante como la universidad pública o los organismos de ciencia y tecnología que están en este momento en una situación desesperante. El electorado cordobés se derechizó desde hace un largo tiempo. Esto está ligado sobre todo con una mirada cultural, con una profundización de determinados rasgos de la sociedad cordobesa en este último tiempo, o hay que achacarle y enfocarse también en qué hizo el progresismo como para revertir o contrarrestar la hegemonía de sectores más de centro o de centro derecha. No sé si se entiende este argumento. Lo que intento determinar es si faltaron expresiones del progresismo, de construcciones políticas, que es un poco que entiendo es lo que usted señala que se intenta reconstruir o se busca generar a partir de esta confluencia de distintos dirigentes en esta lista de la Sota. Bueno, tu pregunta es interesantísima y muy compleja, ¿no?,
poder ser respondida de manera más o menos rápida, pero yo creo que hay varios elementos que tienen que ver con una suerte de, primero, de encierro de las políticas provinciales en las propias provincias, ¿está bien? O sea, unos límites en las construcciones federales. Esto ha ido operando a lo largo de muchos años. En segundo lugar, una reducción de la participación a la instancia electoral. Y si vos vas mirando la historia de la participación de la ciudadanía, del pueblo en las elecciones, te encontrás con un gobierno nacional como el de Javier Milei, con uno de los gobiernos menos votados, ¿no?, en términos de porcentaje de personas que asistieron a la votación. O sea, esto es reducción de la participación a instancias, a las instancias electorales, y un desacople de la vida cotidiana de todos nosotros respecto a las decisiones de nuestra vida cotidiana. Cuando vos miras otras etapas mucho más lejanas en la Argentina, participábamos desde las escuelas, las cooperadoras, los clubes de fútbol, los partidos políticos, los sindicatos, o sea, la participación efectiva en un intento de modificar el propio cotidiano. Me parece que este elemento también es muy fuerte, y entonces la política parece como lejana, ¿no? Y por otro lado, la aparición de una vertiente que en realidad hace muchas décadas que existe en Argentina, pero un tipo de expresión que enarbora el ajuste, que exacerba estas lógicas tan deshumanizantes, que pareciera ser que fuera la que tiene una expresión que tiene un máximo consenso. Yo no creo que sea así. Lo que nosotros vemos son las expresiones en los votos en las elecciones. Las expresiones en los votos, mayoritarias o minoritarias, no da cuenta necesariamente del imaginario social. Ese es el otro elemento a tener en cuenta. No se pueden capturar ni con encuestadoras. No digo que no, obviamente las encuestadoras no hagan aportes importantes, por supuesto, pero la dinámica del imaginario social no se reduce a las expresiones en las elecciones. Me parece que también ha sido una forma de la vieja política de tomar caminos o reductos que han hecho perder la relación entre la representación y el territorio, entre los representantes y el vecino, por decirlo en términos más clásicos, no es mi lenguaje, pero yo lo enunciaría en esos términos. Bueno, este va a ser un tema central de análisis, esto que expresás, Marcelo, de la dinámica del imaginario social expresado en las elecciones, porque es probable que haya altos niveles de ausentismo. Cuando ocurrieron las elecciones en Río Cuarto, nos planteábamos si era una cuestión local, ocasional, coyuntural, o si estábamos ante el anticipo de algo que estaba sucediendo socialmente en el país y que se iba a ir expresando en sus distintos procesos electorales. Y la verdad es que ha sido así, ¿no? Hay un porcentaje de la población que por decepción, por no sentirse representado, por esta apatía, por esta lejanía, es interesante lo que planteabas anteriormente de cómo nos hemos ido alejando de las distintas facetas de participación, no solamente las de política ligadas con los gobiernos, sino lo que sucede, por ejemplo, en las organizaciones sociales o en las participaciones barriales, pero que han llevado a que tengamos niveles de participación en algunas elecciones del 40%, el 50% ya es un número holgado, y nos aventuramos a pensar que quizás esto también se repita en los procesos que vengan. Bueno, claro, ese es el gran desafío. De ahí que también decíamos recién, a nosotros nos entusiasmó no solo la posibilidad de la lista. Cuando tuvimos la primera reunión con Natalia, ella me invitó, por mayo, los términos en los que pensamos no fue el de la lista, sino el de la construcción alternativa, que puede implicar momentos como estos, momentos electorales muy importantes, porque son momentos que hay que valorarlo, porque además después terminan las opciones, terminan precisamente por estos nuevos diseños de las últimas décadas
que implican una escasísima participación, le terminás otorgando a los sectores que tienen además poder concentrado en la Argentina, le terminás otorgando el mando del Estado nacional o las distintas instancias, ¿está bien? Entonces, vuelvo a lo anterior, hay que volver a plantearse la necesidad de la construcción de alternativas que no solo se agotan en una elección, ¿no? Entonces, construir un tipo de vinculación entre territorios, sujeto político y colectivos reales, y en esto la lista está pensada en esos términos, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de colectivos que representan a personas con discapacidad, estamos hablando de instituciones públicas, estamos hablando, es decir, reconfigurar esa matriz tan compleja de la relación entre estos tres componentes que describía recién. Y es un problema que no solamente ocurre en Argentina, post pandemia, etcétera, y además es un fenómeno que comenzó a manifestarse en muchos países de la región, también de modo muy acuciante en territorio europeo y también en Estados Unidos y Canadá. Canadá es también un país que hay que pensar cómo se dieron esas derivas. Pero no me quiero ir de nuestro territorio. Hay que recuperar construir otro tipo de participación. Y esto implica dos desafíos. Por un lado, la resistencia al ajuste. O sea, esto, yo insisto, una de nuestros roles va a ser decirle no a estas políticas de ajuste, ¿está bien? Y por el otro lado también construir futuro. Y ahora, el construir futuro, que por supuesto no puede ser una tarea exclusivamente realizada desde una cámara, el construir futuro implica el abordaje de agendas muy concretas. Y ahora sí, si me voy al territorio de la campaña, y tiene que ver con algunas ideas que vos planteaste, sería muy importante que la campaña se convirtiera en un conversatorio social, y que además ese futuro o esa perspectiva de horizonte se tramara con el planteo explícito de las candidaturas de las listas respecto de qué agendas concretas van a plantear en las cámaras. Si no, ni siquiera después ni nos enteramos si es que o no se plantea nada, o cada vez que se plantean ciertas agendas no han sido construidas y menos validadas de manera colectiva. Quiero consultarle en relación a todo este argumento que usted refiere a que, sobre todo esta construcción política que nace a partir de esta elección, con Natalia de la Sota y con quienes integran hoy esta nómina de referentes de distintos sectores que aspiran a llegar a una banca en el Congreso Nacional, si la expectativa es que esa construcción también se consolide en Río Cuarto y que en algún momento, frente a las alternativas políticas que hay en la ciudad, también pueda presentarse como una alternativa local, si lo imaginan, digamos, como una construcción para Río Cuarto que pueda en algún momento tener un candidato a intendente o una candidata a intendenta y una representación parlamentaria local también. Bueno, es posible, no se descarta. Nosotras venimos trabajando hace mucho tiempo en distintas instancias que no siempre son instancias de representación. O sea, me refiero, trabajando en ciertos espacios barriales vinculados a problemáticas muy severas, como por ejemplo el campo de las adicciones problemáticas, también trabajando en territorios tan importantes como el sector salud. Cuando digo territorio lo uso en un sentido muy amplio, ¿no? También en los ámbitos educativos, no solamente universitarios, sino también los institutos de formación docente, bueno, etcétera. O sea, intentando generar, desde las lógicas que planteaba anteriormente, la construcción colectiva y la incidencia en las instituciones donde trabajamos, donde participamos, etcétera, en los ámbitos laborales, que no necesariamente son instituciones, el problema del trabajo, la precarización laboral, etcétera,
Muchos estamos trabajando hace tiempo en estas problemáticas acuciantes. Bueno, por momentos, digo, esa dinámica colectiva de construcción se expresa en la posibilidad de una representación. Y entonces, por supuesto, sí, claro, si la posibilidad aparece, y si esa posibilidad se inserta en la construcción de un proyecto, que ese es el desafío, entonces, bueno, bienvenida será, sí, claro. Bueno, en esta primera entrevista, que es, si lo podemos entender de este modo, como una antesala, como un comenzar a pensar las razones por las que se aspira o por la que se decidió esa construcción política, nos abre la posibilidad, Marcelo, y aquí está planteada la invitación, para que puedas venir a los estudios de la radio y podamos charlar sobre esa otra etapa, ¿no? Porque yo señalaba al comienzo, mucho se ha debatido o por lo menos lo hemos debatido periodísticamente, no sé si está en el debate social, pero sería bueno que se incorporara, de por qué es necesaria una representación parlamentaria de riocuartenses, por qué necesitamos que Río Cuarto esté sentado en la banca de una Cámara de Diputados. Y entendemos que debería referenciar las necesidades, los reclamos, las problemáticas que tiene Río Cuarto y la región, una ciudad absolutamente desigual, que tiene altos niveles de violencia urbana, de violencia social, en la que confluyen vidas de country con familias que padecen a diario circunstancias muy dolorosas, pero que también le ha dado ese lugar a representaciones políticas, y en esto hablo de manera personal, como Belén Abico, y probablemente la posibilidad de que Laura Soldán ocupe ese lugar, que son representaciones de una élite que nada le ofrecen a los riocuartenses, que nada le otorgan a las necesidades y a las urgencias que hoy Río Cuarto demanda. Por eso me parece que sería muy bueno que en esa próxima entrevista podamos ir debatiendo esos aspectos centrales, ¿no? que tienen que ver con discutir profundamente los problemas que la sociedad hoy debe confrontar a diario, porque es la manera en que entendemos la política se va a acercar hacia ese electorado que hoy se muestra escéptico o que ha decidido, por lo menos en un porcentaje, en entender que su decisión está en no involucrarse, y quizás tengamos una oportunidad para revertir esa decisión. Quiero agradecerle mucho este contacto y habilitar para que podamos convocarlo nuevamente aquí en los estudios de la radio. Bueno, comparto tu preocupación, Pablo, y bueno, me comprometo, por supuesto, a seguir dialogando, y hacerlo de manera presencial también, como lo tenía pensado hoy, y bueno, a disposición. Me parece que es un momento para fortalecer esta categoría, que es la de conversatorio social. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Marcelo Ruiz, el ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, candidato a diputado nacional en segundo lugar por la lista de Natalia de la Sota.